Va a ser corto porque uno que no estudió y uno que no tuvo mis apuntes. La clase anterior se refirió a la fe. Y justo comentando con el pastor, todas las clases rompen en mi caso, mis pensamientos. Yo pensaba que yo tenía fe, o sea, por mi causa, ¿no? La palabra misma dice que la fe viene de Dios. Y yo decía, ¿cómo viene la fe? La fe viene del oír y oír de la palabra, ¿no es cierto? En muchos de los casos, a ver, vamos a ver. Puedes darle el verso a Orlando, te lo pone en pantalla rapidísimo. No lo estoy buscando, no lo tengo aquí. Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, pues es don de Dios. E incluso hasta la misma fe es un don de Dios, nos ha privilegiado con eso, ¿no? Entiendo, bueno, no entendía mucho lo que en sí, que nosotros estábamos inhabilitados totalmente e incluso hasta para pensar de alguna forma sobre Dios, ¿no? Porque todo pensamiento nuestro es totalmente corrupto, y corrupto era mi pensamiento al pensar que yo tenía fe, ¿no? Por mí mismo. Bueno, eso es lo que yo he entendido, no he estudiado, y es una parte que se me ha quedado, ¿no? Amén. Muchas gracias, Freddy. Gracias. Realmente tu aporte es importante. ¿Por qué es importante? Porque hay algo que tenemos que entender. Podemos, y creo que fue el ejemplo que usamos la semana pasada, una persona que nació ciega, desde el nacimiento, desde su nacimiento, podemos exigir, esa persona, por más que haya estudiado, por más que se haya preparado, puede hablar de los colores, posiblemente puede hablar por concepto. ¿Podría describir la naturaleza? Si nunca ha visto, ¿de qué va a hablar? ¿De qué va a hablar? De su imaginación solamente. Esa es la manera en que muchas veces nosotros hablamos acerca de Dios cuando creemos que le conocemos, pero verdaderamente no le conocemos. No podemos conocer a Dios sino hasta que Él, y solamente Él, puede abrir nuestra capacidad para ver, puede darnos esa habilidad de ver, abrir los ojos. Entonces, ¿por qué este ejemplo? Porque Freddy dijo algo muy importante, ¿no? Aún el don de la fe no es algo que nace o surge de nosotros, sino es un regalo que nace de parte de Dios. Por eso es que la Biblia en Efesios 2:8, es donde está el pasaje, dice, por gracia sois salvos, dice. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, o sea, esto no de vosotros, es decir, la fe no es algo que yo ejerzo, no viene de mí. ¿Y qué es lo que dice? Pues es don, después es don de Dios. Entonces, en este pasaje se nos muestra claramente que es Dios quien elige al creyente y no el creyente quien elige a Dios. Amén. ¿Se entiende, verdad? Se puede entender. Entonces, vimos, para ser un poco más sucintos con el resumen, que la fe es un regalo de Dios, no es nuestra. Y Pablo lo enseñó. Pero no solamente la fe, sino que la Biblia nos enseñó en Romanos 12:3 que Dios repartió a cada persona una medida de fe. ¿Quién es el que la dio? Dios. Dios repartió la fe. La Biblia dice en Romanos 12:3, digo pues, por la gracia que me es dada, está hablando el apóstol Pablo, a cada cual que está entre vosotros, y noten lo que él, observen lo que él dice, observen sus palabras. Dice, que no tenga más alto concepto, dice que
a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, ¿verdad? Sino que piense de sí como con cordura. Y uno podría entender esto humanamente, hablando, pero lo que él está diciendo, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y ya vimos que la fe, ¿cómo es que viene? Por el oír y el oír de la palabra. Entonces, vemos de principio a fin que la iniciativa siempre la está tomando el Señor. El Señor siempre es el que toma la iniciativa en el contacto con el hombre. Y vimos el ejemplo de Abraham. Cuando Dios hizo pacto con Abraham, la Biblia nos enseña que Abraham se quedó dormido y Dios no lo despertó. Normalmente, ¿quién fue el que inició el pacto? Fue Dios. Dios inicia un pacto con Abraham, pero la Biblia nos enseña, y vamos solamente rápidamente a ese verso en Génesis 15:12, mas a la caída del sol, dice, sobrecogió un sueño, dice a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y sucedió, dice en el verso 17 de ese mismo pasaje, Génesis 15, que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que se paseaba entre los animales divididos. En aquel día, en el verso 18 de Génesis 15, dice, en aquel día hizo Jehová un pacto ¿con quién? Con Abraham. ¿Y Abraham estaba despierto? Estaba dormido. ¿Necesitaba estar despierto? Dios igual iba a ejecutar el pacto. ¿Pero por qué Dios hizo así? Porque Dios conoce cuál es la naturaleza del hombre. Dios conoce cuál es la tendencia del hombre. Pero ¿cuál es el error del hombre? Pensar que el hombre puede cumplir los pactos con Dios. Pero el hombre no está capacitado para cumplir un pacto con Dios. Es por eso es que la Biblia habla que cuando alguien promete algo a Dios, y es así como lo menciona, es mejor que lo cumplas, dice, ¿verdad? Porque Dios se va a encargar, y obviamente Dios lo va a hacer, pero el enemigo va a aprovechar nuestras palabras para aniquilarnos a través de esa promesa o ese pacto que nosotros querramos hacer. Ahora, ¿pero qué es lo que pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, ellos pensaban que ellos podían guardar el pacto. Recuerden algo, Dios quiso ser el Dios de su pueblo. ¿Qué significa eso? Que Dios quiso tener comunión con ellos. Pero ¿cuál fue la decisión del pueblo? No, Moisés, le dijeron. Mejor sé tú nuestro interlocutor. ¿Ellos quisieron tener pacto con Dios? No. El pueblo no quiso tener porque le sobrevino gran temor. Y ese fue su gran problema. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron que Dios sea su Señor. Entonces Moisés tuvo que ser el interlocutor, el intercesor entre ellos y Dios. Cuando Dios no quiere ningún tipo de intercesor, Él quiere ser el Dios de cada uno de nosotros. Amén. Es por eso que parte de las experiencias que nosotros vamos a comenzar a vivir, o que ya estamos viviendo, o que hemos vivido, por favor no se me distraigan, son necesarias. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el propósito de Dios? Que tú seas, que tú tengas una comunión con Él, no que tengas conceptos bíblicos, que no significa que no tengas conceptos bíblicos, pero los conceptos que nosotros vamos a tener son el resultado de nuestra comunión con Él. Entonces, el pueblo pensó que ellos podían cumplir los estatutos. Por eso es que Deuteronomio 26:16 dice, no, Jehová tu Dios manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Pero sin embargo, ellos no podían entender que ellos no podían cumplir el pacto. Por eso es que Josué, que es el nuevo líder, después de Moisés, que se convierte nuevamente en el intercesor, Josué se da cuenta de algo que todo creyente se da cuenta. ¿De qué se da cuenta? De su condición delante de Dios. Y en Josué, en el capítulo 24, en el verso 19, Josué le habla al pueblo. ¿Y qué le dice al pueblo Josué? No podréis servir a Jehová por una sencilla razón. ¿Por qué? Porque Él es Dios, ¿qué cosa? ¿Cómo es? Santo. ¿Por qué no podemos servir a Dios? Porque somos incompatibles en naturaleza. Si Él es santo,
Obviamente yo no lo soy, mi naturaleza es corrupta. ¿Y qué genera eso? Incompatibilidad. Yo por mi naturaleza me convertí o me convierto en un enemigo de Dios por la naturaleza con la que nací, no por mis actos, ojo. Entonces Josué, ¿por qué podía tener ese entendimiento? ¿Por qué Moisés tenía ese entendimiento? ¿Y por qué el pueblo no? Pregunto, ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes que Josué tenía ese entendimiento? Porque él tenía comunión con Dios. Mientras que el pueblo, ¿cuál era la comunión que tenía? ¿A través de Moisés? ¿O a través de Josué? ¿O a través de los profetas? ¿Cuál es el plan que Dios tiene para nuestras vidas? Los pastores, los ministros, somos solamente, cumplimos una función. ¿Me explico? Pero ¿cuál es el propósito? Que cada uno de nosotros experimente quién es Dios. Amén. Y eso es a lo que Dios quiere que lleguemos. Claro, el pastor no está para almacenar almas, no está para agradarte, no tiene que agradarte. Amén. Yo sé que a muchos les agrado y a otros probablemente no, pero no importa eso, amén. Pero yo sé que a la mayoría les agrado. Al menos eso creo. Por si acaso. Pero hermanos, ¿cuál es el propósito de la palabra? No son los líderes, no son los ministros, es Cristo mismo, es Dios mismo. Entonces, sin embargo, nosotros ahora tenemos una cualidad de santos. ¿Por qué tenemos esa cualidad de santos? No por algo que nosotros hubiéramos hecho. ¿Por qué? Nuevamente, por la obra que Él hizo. Por eso es que vimos en Hebreos 6:13, ¿qué es lo que dice en Hebreos 6:13? ¿Qué es lo que vimos allí? Vimos porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, ¿qué dice? No pudiendo jurar por otra mayor, ¿por quién juró? Por sí mismo. ¿Y por qué? ¿Por qué no pudo? Porque el hombre ¿en qué nivel está? En una naturaleza caída. Por eso es que Dios se encargó de hacer pacto y juró ¿por quién? Por sí mismo. ¿Qué significa eso? Si Él juró por sí mismo y las promesas de Dios son sí y amén, como dice su palabra, ¿qué significa eso? Que lo que Dios dice que va a hacer, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque lo juró por sí mismo. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿qué gran recompensa tenemos nosotros sin haber hecho absolutamente nada? Amén. Y por eso le dice, ¿no? En el verso 14 de Hebreos mismo 6, dice, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Y qué tuvo que hacer Abraham? Vamos a ver en el verso 15 de Hebreos 6. Y vamos a ver qué es lo que dice Hebreos 6:15. Ya estamos en el 15, Orlando. Entonces, los que estaban hebreos, estamos en Hechos 6:15. En Hebreos, yo lo voy a leer en mis notas, dice, y habiendo esperado por medio de las obras y por todas las cosas que Abraham hizo, porque Abraham cumplió toda la ley. ¿Qué es lo que hizo Abraham? ¿Qué hizo? Cuéntame, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Creyó. ¿Pero qué hizo? ¿Hizo algo? Absolutamente nada. ¿Saben lo único que hizo? Esperó. ¿Cómo la tierra cambió? ¿Qué hizo la tierra para cambiar? ¿Qué hizo la tierra para crear árboles? ¿Qué hizo la tierra para crear animales? ¿Qué hizo? Nada. Solamente esperó que la palabra de Dios se virtiera sobre ella y la palabra de Dios hizo la obra que tenía que hacer sobre la tierra. ¿Intervino la tierra en algo? ¿Interviene el hombre en algo para que la obra de Dios se dé en su vida? Es por eso que Abraham es llamado el padre de la fe. ¿Por qué? Porque él esperó solamente en Dios. Amén. Entonces, es importante poder entender lo que habíamos visto. ¿Para qué? Para poder continuar con la clase que vamos a tener hoy día. Hoy estamos entrando a la lección 35. Amén. Esto era solamente la introducción.
Y estamos viendo hoy día la elección soberana de Dios. Y vamos a verlo con detenimiento, ¿no? También conocida dentro de lo que es en inglés el tulip, como la elección incondicional. Pero preferimos llamarlo la elección soberana de Dios. ¿Por qué? Porque elección incondicional no significa, no quiere decir que Dios va a salvar a la gente sin importar que vengan o no vengan a la fe. La elección incondicional tampoco significa que Dios salve a gente, sean que crean o no crean en Cristo. Porque si bien es cierto, hay condiciones, y escúcheme bien lo que voy a decir, hay condiciones que Dios ha establecido como parte de su gracia para la salvación. O sea, hay condiciones que Dios ha establecido que son parte de su gracia para que el hombre sea salvo. Pero no estamos hablando de la elección, sino las condiciones que Él ha establecido para que el hombre venga a salvación. En primer lugar, Dios empieza la obra en nosotros desde antes de la fundación del mundo. Y esto es importante entenderlo, porque ¿quién inicia la obra desde el principio hasta el fin? ¿Quién inició la obra en el pacto con Abraham? Dios. ¿El hombre tiene que ver en esa obra? En absoluto. ¿Por qué? Porque la salvación pertenece a Dios. Y así lo dice su palabra. Vamos al Salmo 3, verso 8. ¿Qué dice? Salmo 3, 8. ¿Qué dice ahí? La salvación. Salmo 3, 8, Orlandito. Mándalo, por favor. Es que él sí lo está viendo, pero no lo ha mandado. ¿Qué dice? ¿La salvación de quién es? Del hombre. Es decisión del hombre. ¿Es? ¿Dice eso? ¿Qué es lo que dice? ¿La salvación de quién es? Es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Vamos al Salmo 37, verso 39. Salmo 37, 39. Dice: pero la salvación de los justos, ¿de quién es? ¿Obra de quién es? De Jehová. Y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. ¿Cuándo es que viene el tiempo de la angustia para el hombre? Cuando aún no tiene claro el Evangelio o cuando aún no entiende muchas cosas. Es necesario. Vamos a Isaías 43 y aquí voy a leer algunos versos más. Isaías 43 voy a leer del verso 10 al 13. Y noten lo que el Señor, observen lo que Él dice, lo que el Señor mismo está diciendo. Y mira cómo lo llama al hombre. Es interesante. Y le dice: vosotros sois, ¿qué sois? ¿Qué dice? ¿Sois mis qué? Testigos. Mis testigos, dice Jehová. ¿Quién puede dar testimonio de Dios? Aquellos que han alcanzado salvación y que conocen quién es Cristo, que entienden quién es Cristo. No el que dice que conoce, sino el que verdaderamente sabe quién es Cristo y lo que Él ha hecho en su vida. Dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. ¿Quién escogió? ¿El siervo se escogió a sí mismo? No. ¿Y mi siervo que yo escogí, para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo escogió? Para que me conozcáis. No dice para que conozcas una religión, una secta, un grupo. Para que me conozcáis, dice. ¿Y qué más? Y creáis. Y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios con D chica, ni lo será después de mí. Yo, nuevamente dice Jehová, y fuera de mí, ¿qué dice? No hay quien. ¿De dónde viene la salvación? De Él, ¿verdad? Dice verso 12, yo anuncié. ¿Lo anunció o no? Él anuncia el final de la historia desde el principio. ¿Se lo dijo a la serpiente o no? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Tú le herirás ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? De Cristo. Dios anunció a Cristo desde Génesis 3:15.
Es lo que los teólogos llaman el protoevangelio, lo que vendría a ser el evangelio en sí mismo, la pureza del evangelio antes, desde Génesis. Dios ya lo estaba anunciando y Dios ya estaba dándole la respuesta. Satanás siempre supo que iba a venir el Salvador. Por eso trató de impedirlo. Y ya sabemos cómo lo trató de impedir, ¿verdad? Trató de corromper la raza humana cuando hizo que los hijos de Dios se lleguen a los hombres y nacieron los gigantes. Dios tuvo que aniquilar a toda esa inmundicia, porque eran inmundicia, porque estaban corrompiendo la raza. De ahí nace la mitología griega, de la cual nosotros hemos escuchado, hemos conocido o hemos leído. ¿Y qué ocurrió? Cuando Dios llama a Noé, ¿por qué llama a Noé? Porque Noé era chévere, porque Noé era justo. Cuando Dios le dice Noé, varón justo, no por algo que él haya hecho, lo llama justo porque esa palabra dice perfecto en tus generaciones, es decir, tu raza no está contaminada. ¿Me dejo entender? Los nefilines, que fueron los hijos de Dios que se llegaron a las hijas de los hombres, no se contaminaron. Por eso lo llama varón justo. ¿Y por qué Dios lo llama? Porque era perfecto en sus generaciones, su raza no estaba contaminada. ¿Y por qué Dios lo llama a él? Porque voy a generar una nueva dinastía en ti, una nueva generación. Así como hizo con Adán y con Eva, ahora lo estaba haciendo con Noé y con sus hijos. Y luego, ¿cuál fue la conclusión de Dios después? Que en el hombre, ¿qué cosa hay? De continuo ser el mal. ¿Verdad? Eso es lo que hace. Entonces, cuando dice ahí en el verso 12, yo anuncié y salvé, e hice ¿qué? ¿Qué dice? Oír. ¿Cómo viene la fe? Por el oír. E hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno, dice. Vosotros pues sois mis testigos, dice. No hay ningún testigo de Jehová acá, ¿no? Por si acaso lo digo. Y vosotros sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Él está hablando de los que dan testimonio de quién es Dios. Verso 13. Aún antes que hubiera día, yo era. Y no hay quien dé mi mano, y no hay quien dé mi mano libre. Lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? ¿Quién? ¿Y qué dice el apóstol Pablo en Romano? ¿Quién nos separa? Para acordarme más rápido, ¿no? Romanos 8, del 30 creo que es en adelante, ¿no? Del amor de Cristo. ¿Quién? Entonces, ¿quién? ¿Quién lo estorbará? ¿Quién estorbará los planes de Dios? Nadie. Nadie puede. Absolutamente nadie. Estamos viendo por si acaso la elección soberana de Dios. Es el tema de hoy día, la lección 35. Apocalipsis 7:10. ¿Qué dice? Vamos a ver cómo va a finalizar esto. Sí. Apocalipsis 7:10. Dice, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación, ¿qué dice? Pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. ¿A quién pertenece? ¿Por qué estaban clamando ellos esa verdad a gran voz? Entonces, estamos viendo que la salvación viene de Dios. Es decir, hay condiciones que Dios ha establecido como parte de su gracia para la salvación. Pero Dios empieza la obra en nosotros desde antes de la fundación del mundo, ya que la salvación pertenece a Dios. ¿Y qué es lo primero que ocurre? Vamos a ver el proceso. No tenemos pizarra ahora, pero ustedes pueden anotar. En primer lugar, lo primero que ocurre es el oír y el oír de su palabra. Necesitan un soporte bíblico. Ya conocemos Romanos 10:17, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír. ¿Cómo empieza la obra de Dios? Por el oír. ¿Cómo empezó el cambio en la tierra? Por el oír. Siempre empieza por el oír. En el punto 2 podemos ver que es por su palabra que el Espíritu Santo actúa en nosotros.
¿Recuerdan Génesis 1:2? En Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y en el verso 2 de Génesis 1, ¿qué dice? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en Génesis 1:3, ¿qué dice? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué ocurrió? Entonces, lo segundo que ocurre es que es por su palabra que el Espíritu actúa en nosotros. Primero viene el oír y el oír de la palabra, pero es por su palabra que el Espíritu Santo actúa en nosotros y nos habilita. Amén. Nos habilita para creer lo que la palabra de Dios dice. ¿De dónde viene la fe? Es un don de Dios. Entonces, depositando como punto 3, yo lo he puntualizado, lo quise desarrollar en 7 puntos, pero no me alcanzó, así que tuve que hacerlo en 9. El proceso de la salvación, cómo se da. Pero una vez que se habilita, es por su palabra que el Espíritu Santo actúa en nosotros y nos habilita para creer lo que dice. Me explico. La palabra de Dios, por el oír, nos habilita para creer lo que Dios dice. Y como punto 3, depositando en nosotros el don de Dios. ¿Cuál es el don de Dios? Lo que vimos la semana pasada. ¿Cuál es el don de Dios? Están tímidos hoy día. ¿Cuál es el don de Dios? La fe. La fe. La fe, dígalo con autoridad. La fe. Depositando en nosotros el don de Dios, es decir, la fe. La cual produce en nosotros, ¿qué produce la fe? El querer, como el hacer, por su buena voluntad. Amén. Como punto 4, es en esa buena voluntad de Dios, y tenemos que entenderlo de esa manera, es esa buena voluntad de Dios la que nos permite y nos lleva a nosotros a ver nuestra condición de miseria y de pecado. ¿Es la voluntad de Dios que nosotros veamos esa condición? Sí, porque nos permite ver con claridad cuál es nuestro estado espiritual. Ahora, como punto 5, el punto 4 es que la buena voluntad nos permite ver nuestro estado espiritual. Punto 5, ver nuestra condición espiritual nos lleva a poder entender el por qué y para qué vino a Cristo. Es decir, nos lleva a entender la obra de Cristo. Amén. Cuando uno puede ver su condición, su estado espiritual, recién esto nos puede llevar a entender quién es Cristo, por qué Cristo, para qué Cristo. Nos lleva a entender la obra de Cristo. Como punto 6, para poder así responder al llamado que Dios hace en nosotros. Porque el llamado solamente puede venir una vez que una persona entiende cuál es su condición. Si no entiende cuál es su condición, entonces el hombre no puede responder al llamado de Dios. ¿Me explico? Y entendemos que para poder responder al llamado de Dios que se nos hace en Cristo como la única esperanza que el hombre tiene en este mundo. No hay otra. Por eso es que la Biblia dice que no hay otro nombre debajo del cielo, ¿verdad? Dado a los hombres. Punto 7. Es allí donde mi pecado es lavado por la sangre de Jesús. Cuando yo entiendo mi condición, ¿qué es lo que va a ocurrir? Obviamente voy a entrar en un arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Un reconocimiento integral de quién soy delante de Dios. Es allí donde mi pecado es lavado por la sangre de Jesús. El acta que está sobre mi vida es anulada. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Soy justificado, soy regenerado y ya no soy más enemigo de Dios. Porque naturalmente cada niño que nace es enemigo de Dios, por más lindo que sea, por más cachetitos que tenga. Amén. Así es. Sí, es allí donde nuestro pecado es lavado por la sangre de Cristo. Sí, es el arrepentimiento.
es donde el acta que está sobre nuestras vidas se anula. Es donde somos, no, ese es el 7, donde somos justificados, somos regenerados. Es allí donde nunca más somos enemigos de Dios. Cuando entendemos eso, es allí donde comenzamos a tener paz con Dios. Punto 8. El Espíritu Santo me sella y mora en mí. Nadie puede cambiar esa condición. Amén. Por eso es que en Hebreos, cuando habla en Hebreos 6, porque es imposible, dice, ¿no? Pero no voy a entrar ahí, porque eso es para otra clase. Pero el Espíritu Santo me sella y mora en mí. Y punto 9, es a partir de allí donde inicia mi relación con Dios, sintiendo la necesidad de crecer en la fe. Un punto que estuvimos viendo el día domingo, en el mensaje del domingo. Aprendiendo de Él mediante la lectura y el estudio de su palabra. Ahora, inicia mi relación con Dios, o sea, verdaderamente. Ahora, hay mucha gente que puede verse, todos estos puntos obviamente son uno solo, son integrales, pero algunos han experimentado algunos de esos puntos mientras no han vivido otros. Por ejemplo, hay gente que no se ha arrepentido, hay gente que cree que está en el Señor porque tiene derecho de estar en el Señor, porque Él me va a bendecir. No sé si me dejo entender. O sea, está, pero no está. O sea, no ha cumplido con los requisitos de una manera integral, sino ha cumplido porque esa persona piensa que está porque debe de estar, porque Él se lo merece. ¿Por qué? Porque ese es el otro evangelio que se predica, ¿verdad? Entonces, la pregunta en este punto es, ¿sobre qué base, y es para entrar de una vez al tema que nos corresponde, que es la elección soberana de Dios, ¿sobre qué base Dios escoge o elige salvar a ciertas personas? ¿Es en esa base a alguna reacción prevista, respuesta o actividad que hacen los elegidos? Y vamos a aprender dos términos que son importantes, que nosotros lo hemos visto de manera general, pero vamos a verlo un poquito más profunda para poder entender. Es importante, me encantó lo que alguien dijo, ¿no? Para poder conocer los billetes falsos, primero hay que conocer bien el verdadero, ¿verdad? No necesitas tener 1.000.000 de billetes para aprender cuál es verdadero. Necesitas solamente tener uno y tenerlo bien claro. ¿Amén? Me acuerdo cuando antes salía en las pantallas de televisión, ¿no?, cómo deberían de ser los billetes, ¿no? Y decían ahí, te decían el cinto de seguridad y te hablaban de todo. Bueno, la elección condicional enseña que Dios elige sobre la base de un conocimiento previo, es decir, que Él prevé quién tendrá fe y los elige para la salvación. Ya sabemos que nosotros creemos en la soberanía de Dios, es decir, en una elección incondicional, pero sin embargo la elección condicional enseña que Dios ya miró y vio a todos, que Él ya pesó los corazones y las intenciones y sabe de antemano quién va a decir sí a la oferta de Dios y quién va a decir no. Porque para la elección condicional, la base es el conocimiento previo de Dios de aquellos a quienes Él sabe que cumplirán con una condición para la salvación. Es decir, hay una intervención de parte del hombre. Y ellos van a poder expresar así su fe en Cristo. Sin embargo, en la elección incondicional, que es la soberanía de Dios, se insiste en el decreto divino, es decir, en el decreto electivo de Dios que descansa solo sobre su soberana decisión de salvar a quien Él quiere. No hay condición prevista para que la gente pueda cumplir por sí misma cualquier mandamiento de Dios, si es que Dios primero no lo provoca en el hombre. Por eso vamos a Romanos 9. Vamos al libro de Romanos 9, porque acá se nos hace una exposición acerca de la doctrina de la elección por el mismo apóstol Pablo, ¿no? Y se nos hace una ilustración regresando al Antiguo Testamento con la historia de Jacob y de Saúl. Ahora, acá en este punto, ¿qué es lo que Dios va a hacer? Él va a explicar que los propósitos de Dios
son la base de sus elecciones. Sí, vamos a ir un ratito a Romanos 9. Vamos a ver desde el verso... Ahorita te digo qué verso. Vamos a ver desde el 11 en adelante. Romanos 9:11 en adelante. Pues no habían aún nacido, dice, y está hablando de Jacob y Esaú en el Antiguo Testamento, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. ¿Quién es el que está hablando acá? Pablo. Pablo escribe Romanos, amén. ¿Quién habla acá? Pablo. ¿Quién está enseñando esta doctrina? No es Calvino, por si acaso. No es San Agustín. San Agustín solamente cita lo que dijo Calvino. Y en el caso San Agustín cita lo que dijo Pablo, y Calvino también cita lo que dice Pablo. Pero él está hablando de la doctrina de la elección. Quien está enseñando aquí es el apóstol Pablo. Amén. Inspirado por el Espíritu Santo. Y él está diciendo, no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Entonces, ¿cómo es que Dios elige? ¿Cómo es que Dios dice, hace esto conforme a la elección para que conforme a la elección permaneciese? Dice, no por las obras, sino por el que llama. Y en el verso 12 dice, se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, y esto es clarísimo, ¿no? A Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Quiénes fueron Jacob y Esaú? ¿Quién se acuerda? Dos hermanos. ¿Qué más? ¿Eran gemelos o mellizos? ¿Ah? No sabemos, ¿no? Eran mellizos. Eran mellizos. Nació uno y el otro estaba, dice, que trabada su mano en el talón de su hermano, ¿no? Eso es lo que nos enseña la Biblia si nosotros nos remontamos a Génesis para ver cómo se dio esto, cómo se provocó este nacimiento. Pero lo interesante es que Dios dice, a Jacob amé. ¿Quién era Jacob? ¿Qué de especial tenía Jacob? Era el truán. Su nombre significa el truán, el engañador. ¿Les es familiar? ¿No se parece a ninguno acá? No. Espero que no, dicen algunos. No, todos aparentan otra cosa. No lo digo en buen término. Voy a ser cuidadoso, perdonen por eso. Pero él era el usurpador. ¿Y quién era Esaú? Esaú era el autártico, es decir, aquel que podía tener todo lo que él quisiese. Esaú no necesitaba ayuda de nadie. Él mismo se podía sostener. Él buscaba su casa, buscaba su comida, ¿no? Y él preparaba, él hacía. Sin embargo, ¿cómo era Jacob? Andaba debajo de las faldas de su mamá, ¿no? De Rebeca. No es que no lo digo de manera literal, sino que realmente él tenía todos los defectos. ¿Dios por quién vino? ¿Por pecadores o por justos? ¿Quién encaja? Sabemos que ambos eran pecadores, obviamente, porque todos estaban con la naturaleza caída. Pero si lo vemos de una manera, desde la perspectiva bíblica, Jacob representa a nosotros, ¿verdad? ¿Por qué nos representa a nosotros? Por nuestra naturaleza corrupta. Mientras que Esaú, ¿a quién representa? ¿A quién representa Esaú? Al hijo perfecto. ¿Y quién es el hijo perfecto? ¿Quién es el hijo perfecto? Cristo es el hijo perfecto. Y la Biblia nos enseña que Jacob tuvo que vestirse de su hermano Esaú. Porque ¿cómo era Esaú?
¿Lampiño, imberbe o era velludo? Era velludo, casi como yo, ¿no? No, yo soy el otro, imberbe. Y dice que se tuvo que vestir de su hermano. Y cuando su padre lo tocó, figura de Dios, porque esto lo planificó Dios desde el inicio. Jacob y Esaú son una figura de Cristo y la humanidad. Te oyes como Esaú, pero tu olor... no, te oyes como Jacob, pero tu olor es de Esaú. Ven, acércate, necesito tocarte, le dice, ¿no? Y lo toca. Y tu piel es como la de tu hermano. Lo tocó acá y lo tocó también acá en el pecho. ¿Y qué hizo Dios? Lo bendijo. ¿A quién bendijo? Él pensó que estaba bendiciendo a Esaú, pero ¿a quién bendijo? A Jacob. ¿Quiénes son los que hemos sido bendecidos en Cristo? Nosotros. ¿Y quién recibió nuestra maldición? ¿No tienes nada para mí?, le dice Esaú a su padre. ¿Y qué es lo que le declara? Servirás a tu hermano. ¿Qué hizo Cristo? Vino a servirnos. ¿O no fue así? Él vino a servirnos. Obviamente ahí nosotros vemos la figura, ¿no? Por eso es que el Señor dice: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es la única vez donde el Padre se separó del Hijo. ¿Por causa de quién? Por mi causa, por la tuya también. Amén. Por si acaso te lo digo. Es importante entenderlo. Entonces, a Jacob amé. Él nos amó, hermanos. Y Él planificó todo. Antes de que ellos nacieran, dice que ambos se peleaban en la barriga. ¿Y qué Dios le dijo a Raquel? ¿Qué le dijo a Raquel? Raquelita. Por si acaso, Raquel. ¿Qué le dijo a Raquel el Señor? El mayor servirá al menor. Y es exactamente lo que vino a hacer Cristo. Y en el verso 14 de Romanos 9, volviendo otra vez a la historia, ¿qué es lo que dice? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Hay injusticia en Dios? ¿Qué cree usted? ¿Dios es injusto? ¿Puede ser Dios injusto? Hermanos, Dios no es injusto. Dios es un Dios justo. Pero lo que Él hizo, lo hizo por nosotros. Amén. Por causa de que nos amó. Y el Hijo estuvo dispuesto a hacerlo. Es decir, nuestro Señor Jesucristo. Verso 15. ¿Qué dice en el verso 15? Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que se porte bien, del que cumpla la ley, del que traiga sus diezmos y ofrendas, del que no haga lo malo. Ay, por favor. Yo ahorita estoy en el taller. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Si el Señor lo dice, es suficiente. ¿Puedo yo cuestionar lo que Dios dice? No. ¿Saben? Porque si yo cuestiono lo que Dios dice, en realidad no he llegado a comprender, o aún no comprendo en su plenitud quién es Dios. Yo tengo que confiar de manera absoluta en lo que Él hace. De manera a ciegas. Yo sé que esa palabra a ciegas de repente no suena muy bien para muchos, pero yo tengo que confiar de manera absoluta y a ciegas en Dios. Esperar como esperó Abraham, con paciencia, lo que Dios va a hacer. No lo que mi carne, lo que mis ganas desean o quieren. Verso 16. Así que no depende del que quiere. Y la Biblia está llena de estos versos cuando dice: nadie puede venir a mí si el Padre no lo trajere.
Así que no depende del que quiere ni del que corre. ¿Saben quiénes son el que quiere y el que corre? El joven rico. Maestro, ¿qué bien haré? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y qué le dice el Señor? Lo ubica, ¿verdad? Porque lo primero que hace es corregir su mala doctrina que tiene. Porque le dice, maestro bueno. ¿Quién te enseñó esa doctrina de error? ¿Quién te dijo que hay un bueno en la tierra? Y se lo dijo, ninguno es bueno. Desde ahí, desde su acercamiento, él estaba fallido. Y luego le dice, y el Señor lo lleva a la ley. No matarás, no robarás, no codiciarás, no mentirás, etcétera, etcétera. ¿Y qué dice este muchacho? Todo engañado. Todo esto lo he hecho desde mi juventud. Y el Señor nos lleva a la ley con un solo propósito. ¿Cuál es? ¿Cuál es el propósito de la ley? El conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Y Romanos 5:20. ¿Cuál es el propósito de la ley? Para que abunde el pecado. O sea, mientras más ley, mayor mi pecado. Por eso es que Dios puso 613 preceptos, pero nos dejó 10 como un corolario, como para acordarnos todo el tiempo. Nos dio los 10 mandamientos para decirnos, mira, tú me vas a fallar. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, pero tú no lo vas a hacer, porque inmediatamente te despiertas, vas a buscar tu celular a ver qué han dicho. No, pero eso no pasa acá, en la mañana. Entonces, luego le dice todo lo que el hombre va a hacer. Pero nosotros creemos que podemos hacer, por eso es que lo primero que le dice este muchacho es que todo esto lo he hecho desde mi juventud. Entonces, ¿qué es lo que dice acá? Que no depende del que quiere. ¿Depende del que quiere? No. Por eso es que mucha gente cree que busca a Dios, pero si no ha cumplido los requisitos que acabamos de leer al inicio, que son integrales, y si bien es cierto, hay una división entre 9 puntos, pero todos son uno solo. Si no cumples uno de ellos, esa salvación no es clara. Ese entendimiento de quién es Cristo no es claro en ese corazón. Probablemente está misificado o tiene una tendencia de error. Entonces, ¿qué dice? No depende del que quiere ni del que corre, sino ¿de quién? De Dios. Para el que se porte bien, dice. No. Tendré misericordia del que quiera tener misericordia. ¿Puedo decirle yo algo a Dios? No. Entonces, verso 17. Porque la Escritura dice, a Faraón, dice, ¿no? A Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti, ¿qué cosa? Mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Hermanos, nuestra posición es una posición de privilegio. Nuestra posición es una posición de bendición. Nosotros no podemos hacer otra cosa que estar agradecidos a Dios. ¿Y saben por qué muchas veces no estamos agradecidos a Dios? Porque aún no entendemos. ¿Saben por qué seguimos haciendo tonterías? Iba a decir otra palabra que, gracias a Dios que no la dije. ¿Saben por qué hacemos a veces tonterías y cometemos torpezas? Insistimos en el barro, en el lodo, porque aún no le conocemos plenamente. Y necesitamos conocerle. Necesitamos conocerle. Nos conviene caminar, navegar en su palabra, escuchar la palabra, estar atentos. Yo no me perdería ninguno de los servicios, pero yo no sé cómo se puede dar el lujo de perderse los servicios. Eso suena religioso. Pastor, por si acaso te escuché en el Facebook. Sí, está bien, pero no es lo mismo, pues. No es lo mismo. Hay cosas que no son negociables, pero que no las vas a entender, porque yo podría decirte, ay, qué pesado el pastor. No, es que una cosa es que yo te lo diga y otra cosa es que tienes que experimentar eso. La palabra tiene que ser viva en cada uno de nosotros. Entonces,
¿Qué es lo que nosotros vemos? Que la elección incondicional de Dios está expuesta en la palabra, de una manera clara, de una manera concisa, y lo hemos leído ahora y el apóstol Pablo, no Calvino, no Santo Tomás, no Lutero, quien lo está exponiendo es el apóstol Pablo, y él está exponiendo cuál es la posición de Dios y cuál es nuestra posición. ¿Por qué San Agustín, por qué San Agustín de Hipona, su cambio fue tan radical? Porque lo conoció. Porque lo conoció. Y una vez que lo conoces, hermano, ya te haces adicto a él. Amén. Entonces, lo que el apóstol Pablo explica es que los propósitos de Dios son la base de sus elecciones. ¿Podemos decir que hay injusticia en Dios? ¿Qué dice Pablo? En ninguna manera. No hay injusticia en Dios, de ningún modo. Si Pablo hubiera enseñado otra doctrina, sería la doctrina que estuviéramos aprendiendo, pero él no enseñó esa doctrina. Y Jesús lo enseñó también, porque él dijo: nadie puede venir a mí si el Padre no le trajere. Y siempre él ha estado insistiendo en que la iniciativa la toma el Señor. Amén. Entonces Dios tiene misericordia del que Él quiere tener misericordia. Es el derecho divino de Dios ejecutar clemencia cuando y sobre quien Él lo desee. Yo ya les he contado que yo comencé a leer un libro porque alguien lo recomendó, y desde el inicio en el libro decía, en el prólogo: sí, lo que pasa es que Dios me escogió, porque yo ya tenía una tendencia desde chiquito a buscar a Dios, yo tenía esa inclinación hacia el Señor. En otras palabras, él estaba diciendo: yo no era tan malo, o posiblemente querría decir porque había sufrido mucho en la tierra, ¿no? Había pasado muchas dificultades. Y cuando yo comencé a ver eso, yo dije: este hombre no sabe ni siquiera de lo que está hablando, porque no conoce ni siquiera el proceso de cómo Dios ejecuta la salvación en una persona. Siempre es iniciativa de Dios. Si Dios escoge dar gracia a algunos y a otros no, ¿hay injusticia en Él? ¿Qué dice usted? No. ¿Sabe por qué no? Porque todos son culpables. Todos somos culpables. Pero ¿qué cosa es lo que no? ¿Cuál es el beneficio que nosotros tenemos? Es pura gracia. Y en la medida en que más te conoces a ti mismo, ¿por qué nosotros estamos cada vez más pendientes de las cosas del Señor? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque nos conocemos cada vez más nosotros. En la medida en que tú te conoces más a ti, no estoy diciendo que llegues a despreciarte, aunque probablemente lo vas a hacer, porque esa es la consecuencia. Porque te das cuenta que tu propia naturaleza se revela, porque así somos. Se quiere revelar. Entonces, en la medida en que tú conoces más tu naturaleza, tu condición, y sabes de que necesitas depender del Señor, entonces es cuando más vas a poder apreciar la obra que Él ha hecho en ti. Mientras tanto, el hombre no aprecia la obra que ha hecho. Mientras tanto, vamos a demandar de Dios con derecho, sin tener derecho. Vamos a estar como Job, que se creía, pues, ya ustedes conocen la historia de Job. Él no lo decía, pero el resto lo decía. Él era justo, pero él sí se creía justo, pero no lo decía. Y Dios tuvo que ponerlo en su lugar. Dios no le dijo a él varón justo por algo que él hubiera hecho. Si Dios llama a alguien justo es porque Él se lo otorga. Si Dios me llama santo a mí, no es porque yo soy santo. Si Dios me llama santo a mí es porque Él me otorga esa condición, de la cual yo no soy capaz de llegar. ¿Me dejo entender? Entonces, Él tuvo que ubicarlo a Job. Bueno, Job, ¿quién es ese que habla palabras sin entendimiento? Lo primero que le dice. ¿No? Y ustedes conocen el texto, pero solamente lo voy a citar. Dime dónde estabas tú cuando yo afirmaba la tierra. Házmelo saber si eres inteligente o si tienes inteligencia, le dice.
¿Dónde estabas tú cuando yo afirmaba, ponía las bases y comienza a hablarle? ¿Y Job qué tuvo que hacer? Morderse la lengua. Amén. ¿Por qué? Porque Job comenzó a conocer quién era su Dios a partir de que Dios le mostró quién era verdaderamente Él y quién eres tú. Cuando nosotros comenzamos a entender quiénes somos nosotros, entonces vamos a empezar a valorar más a Dios. Y eso es lo que hace la palabra. La palabra no está en los mensajes de los domingos o los mensajes que se reciben, no son con el propósito de molestarte, son con el propósito de confrontarnos para que nosotros cada vez podamos entender mejor nuestra condición y aprender verdaderamente, no de oídas, no de palabras, no de conceptos, verdaderamente aprender a depender del Señor. Amén. Vamos a orar. Padre,